Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora con la unidad número 4, que sería procesos hidrometalúrgicos, y hay una sección que tenemos que ver para poder entender ciertas ecuaciones que describen los procesos hidrometalúrgicos. En los procesos hidrometalúrgicos hay muchas reacciones que son de carácter de transferencia electrónica en fase homogénea o en fase heterogénea. Entonces, esas características de transferencia electrónica, cuando tenemos fase heterogénea, puedo representarlos a partir del siguiente esquema. En este modelo de una estructura de la interfase, lo que está de color azul es un sólido y lo que se encuentra a la izquierda es solución. Una solución que contiene iones es una solución electrolítica. Ahora bien, hay complejos de esfera externa y hay complejos de esfera interna. Y entonces hace que los cationes, por el tipo que tienen moléculas de agua que entran a estabilizar el catión, o un elemento que tiene una forma positiva, por el tipo de coordinación de la esfera, hace que sean de este tamaño. Y entonces se dice que son específicamente no absorbidos sobre este que es la superficie del sólido. Si es una solución electrolítica, bueno, hay soluciones electrolíticas con solventes polares y con solventes no polares. Nosotros, nada más vamos a ver solventes polares, en este caso el agua, ¿sí? Y en ese sentido, estas son moléculas de agua que están específicamente absorbidas, así como estos que son aniones, que tienen alrededor también moléculas de agua, pero debido a la esfera de coordinación pueden ser representados de esta forma y están absorbidos sobre la superficie de que este es del sólido. ¿De acuerdo? Hay algo que se llama, este es potencial interno. No voy a meterme con eso, pero todas las fases tienen potenciales internos. Entonces, este que es el sólido, se le llama potencial interno del sólido. Yo le voy a colocar un superíndice M para no confundirla con esta, donde sería una fase conductora. Las fases conductoras pueden ser fases metálicas o fases, por ejemplo, una fase metálica sería cobre, oro, níquel, molibdeno, todos esos que, por ejemplo, tratamos de recuperarlos, primero los lixiviamos, después purificamos
y los recuperamos en su forma más valiosa, que es la forma metálica, ¿no? Oro, plata, cobre, zinc, cobalto, plomo, platino, paladio, litio es ion litio, no se recupera como fase metálica, sino como una forma de carbonato, me parece. Manganeso se recupera como sulfato de manganeso, pero son todos esos metales desde el punto de vista hidrometalúrgico que son altamente deseables. Bueno, este tiene un potencial interno de fase que le voy a llamar Phi superíndice M, que es una fase metálica, que serían esos metales, pero puede haber también sulfuros, óxidos, pero los óxidos normalmente no son reacciones electroquímicas, ya veremos después cómo está eso, pero los sulfuros sí. Pero los sulfuros son semiconductores y dentro de los semiconductores están los tipo P y los tipo N. Pero es un sólido y tienen un potencial interno de fase. Bueno, después de el sólido sigue el plano interno de Helmholtz que tiene un potencial interno Phi superíndice M. Después sigue el plano externo de Helmholtz que sería Phi superíndice 2. Y aquí es la solución. Se considera que es la solución porque hay tanto aniones como cationes. Aquí no, aquí hay un desbalance. Aquí hay un desbalance. Y por haber un desbalance es lo que les puede, es que lo que les permite medir el potencial Z. El potencial Z después de este punto es igual a 0. Ajá. Entonces, en este modelito lo que se considera que tengo una diferencia de potencial entre la fase conductora, fase que estoy poniendo Phi superíndice M, y la fase solución electrolítica, superíndice S. Bueno, aquí tengo que todo esto es el grosor de la capa límite. Todo, hasta aquí. Ajá. Pero no hay una línea que divida, por eso el modelo de la... Este es el modelo de la doble capa eléctrica, ¿sí? Nada más, bueno, asume plano interno, plano externo, y esto que se le llama la capa difusa, ¿de acuerdo? Ahora, este grosor es una función de la concentración total de las especies. Si ustedes aumentan la concentración de las especies, esta capa la van a comprimir. Para una concentración total de especies de 10 a la menos 2 mol sobre litro, voy a tener que este grosor es de aproximadamente menos de 300 Armstrong. Pero la estructura que tenga esta doble capa, pues va a afectar la velocidad de los procesos porque los procesos se van a dar a través de la interfase. Bueno, ahora bien, déjenme ver. A ver. Ok. Ok. Voy a volver a ver las etapas mínimas que habría para un proceso hidrometalúrgico con transferencia de carga. Habíamos visto en la unidad 1, en el parcial 1, que nada más era difusión de los reactivos, reacción química, difusión de los productos solubles y o formación de una capa hacia el centro del núcleo de productos insolubles. ¿Okay? Aquí el esquema que estoy presentando es sin formación de una capa sobre la superficie del sólido, que eso sí existe, que es la cementación de metales y electrodepósito de metales, pero no lo vamos a ver, digamos, lo vamos a ver de una manera más sencilla, pero desde el punto de vista hidrometalúrgico, el electrowinning de metales
pues sí, es una formación de capa de productos, pero no es hacia el centro del sólido, porque el sólido es un sólido inerte, bueno, un sólido que recoge o sobre el cual se electrodeposita. Y en el caso de la cementación de metales, ahí se aplica que es una formación de capa de productos hacia el centro de la partícula en la cementación de metales. Bueno, nuevamente tendría yo una claro, esta línea, todo esto es el grosor de la capa límite. Entonces, el modelo sería que tengo una especie O. Esta especie O son especies, le pongo O porque son especies en su forma oxidada. O sea, algo que tiene aniones y cationes, algo que está en su forma oxidada. Y la especie R es una especie que está en su forma reducida. Pensemos en el hierro. Bueno, el hierro, 3 más. Ajá, esa sería la especie en su forma oxidada que está en el seno de la solución y va a pasar a través de esta zona por difusión. Si hay campo eléctrico, como a nivel industrial se utiliza el electrowinning, pues hay difusión y hay migración. Bueno, ahora, se asume que esta especie, ya que estaría cerca de la superficie del electrodo, va a sufrir una reacción química. Entonces, esa reacción química puede ser que, no puede ser. Si es hierro 3 más en agua, el hierro está solvatado. Si es hierro en una solución que contiene cloruros, pues sería una especie complejada de hierro con cloruros. Ajá. Pongo el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a descartar y a ver si encontramos. Es este, chicos, chicas. Miren, qué padre que me lo encontré. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Como ven, este es hierro 3 más que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de agua y esos son de esfera externa. Por eso se hacen unas cosotas grandotas y por eso no pueden estar casi absorbidos sobre la superficie de la partícula. Por eso se dice que son no específicamente absorbidos. Y el hierro 2 más es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que tiene alrededor son moléculas de agua. Ajá. Fíjense que el níquel, el cobre creo que tiene 4. El níquel y el zinc también tienen 6 moléculas de agua alrededor cuando están en agua, ¿sí? Y ligeramente ácido, porque pues cuando agregan una sal de hierro, pues agregan como sulfato de hierro, como cloruro de hierro, y eso les va a dar una solución ligeramente ácida. Déjenme ponerlo por aquí. Es más, aquí voy a quitar esto. Cada semestre voy mejorando estas diapositivas. Entonces, va de nuevo. Ahí está. Entonces, vean ustedes que, a ver, ¿en qué estábamos? Opciones de puntero, pluma. Ok.
Entonces, por ejemplo, tendría esta especie, hierro 3 más. Aquí lo estoy escribiendo de forma simplificada. Tendría que pasar por un proceso de tendría que llegar por transferencia de masa, difusión, convección o difusión, migración. Pero vamos a quedarnos con difusión, así sencillito. Y luego, esta especie de hierro 3 más está casi sobre la superficie del electrodo, pero en realidad es una especie que, como lo marca ahí, es agua, 6 y 3 más. Hay un equilibrio químico y entonces les da la especie hierro 3 más y salen 6 moléculas de agua. Ahora, esta especie de hierro 3 más se absorbe. Y luego esa especie de hierro 3 más va a recibir un electrón. Y entonces se va a producir hierro 3 más que va a pasar a hierro 2 más. Pero ese hierro 2 más se va a desorber y ese hierro 2 más 6 de agua va y viene, les va a dar hierro con agua y 6 moléculas, que son estos. Y entonces luego salen por difusión y voy a escribir la forma simplificada. ¿Sí? Ahora, entonces, R será la especie en su forma reducida y hierro 3 más es la especie en su forma oxidada. Las especies en su forma oxidada son aquellas que reciben los electrones. Entonces, sería la especie en su forma oxidada más cierto número de electrones me da la especie en su forma reducida. O sea, así lo vamos a encontrar. Pero ya vimos que son especies solvatadas. Bueno, ahora, estoy hablando de moles y tengo que hablar de número de moles. Pero entonces, si hablo de moles y número de moles, en realidad aquí lo más correcto no es hablar de número de moles de electrones, sino hablar de número de Faraday. Esa es una reacción electroquímica. Si pasan ustedes de hierro 3 más a hierro 2 más, es una reacción de oxidación, como acabo de poner ahorita el ejemplo. Pero si es de hierro 2 más a hierro 3 más, si de aquí para acá es de reducción, de aquí para acá es de oxidación. Entonces, ese es un buen ejemplito de los pasos de reacción que habría para el hierro 3 más que pasa al hierro 2 más. Y es una reacción que puede darse por un agente externo, que es un potencial que viene de una fuente externa, o por que es, por ejemplo, una fuente de corriente, como se hace en la industria de electrowinning, aunque el hierro no se obtiene industrialmente así, ¿verdad? El hierro es una impureza generalmente en los procesos hidrometalúrgicos. Pero bueno, es a título de ejemplo el que yo les ponga esta especie. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Alguien me puede decir qué estaba diciendo? Estaba hablando del electrowinning. No, antes del electrowinning. ¿De la reacción de oxidación o reducción? ¿O antes de eso? A ver, antes de eso. Vamos a quedarnos en eso. No sé qué estaba yo diciendo y después me desvié un poco. Una disculpa. Bueno, me voy a quedar en eso. Entonces, si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, este sería un proceso en sentido directo sería una reducción y en sentido inverso sería una oxidación. Ahora bien,
Estas reacciones químicas son reacciones químicas homogéneas. Este es un proceso homogéneo y este es un proceso también homogéneo. No, a veces la gente le llama de hidrólisis, pero está mal empleado el término. Es una reacción de solvatación, es una solvatación de solvatación, pero es una reacción química homogénea. Y se las traigo a título de ejemplo porque en hidrometalurgia existen reacciones de complejación y de descomplejación, ¿no? Tenemos agentes complejantes que puede ser los oxalatos, que pueden ser los cloruros, que pueden ser los cianuros, que pueden ser el amoníaco, todo, que puede ser la tiurea. Todos esos son agentes complejantes que les cambia ya sea la carga del ion o la estructura del ion. Aquí el agua no cambia la carga porque sigue siendo, como aquí está el ejemplito, sigue siendo hierro 3+, pero les cambia la estructura, ¿no? Porque pues ahí hay 6 moléculas de agua que lo están estabilizando. Ok, sigo. Bueno, otras reacciones químicas pueden ser protonaciones o dimerizaciones. Pero, ¿qué creen? Aparte de esta reacción que es de transferencia de electrones, que es una reacción en fase heterogénea, otro proceso heterogéneo puede ser la descomposición catalítica del mismo sólido, que es eso es la lixiviación, por ejemplo, de los sulfuros. Es una descomposición. Cuando se dice catalítica es porque hay alguien que la puede catalizar. Pero vamos a quitar esto porque esto está más para electroquímica, lo quiero suscribir a hidrometalurgia. Descomposición del sólido. Cuando hacen una lixiviación, por ejemplo, de sulfuros, pues sí, el sólido se está oxidando, pero no se está descomponiendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Procesos heterogéneos. Ah, sí, claro. Si esa no es la reacción principal, puede haber impurezas o que también estén, digamos, disolviéndose, pero no es una descomposición. Entonces, yo diría que en procesos heterogéneos puede haber, vamos a ponerle aquí reacciones secundarias sobre el sólido. Ahora sí, sí. Para no suscribirlo a que nada más este es un esquema para el electrowinning. No, es para todo aquel proceso hidrometalúrgico donde haya una transferencia de electrones, que es la lixiviación de metales, la lixiviación de sulfuros, la cementación de metales, el electrowinning y algunas veces también la extracción con solventes. Entonces vamos a dejarlo así. Ajá. Ok. Ahora bien, para poder estudiar estos procesos de interfase, se hacen a través de el estudio de celdas electroquímicas, es decir, la lixiviación nuevamente de metales, de sulfuros, electrowinning, cementación de metales, al menos esos 4, pueden estudiarse en el laboratorio a través de técnicas electroquímicas, pero para emular esos 4 muy importantes procesos hidrometalúrgicos, lo hacemos a través de celdas electroquímicas. Bueno, entonces les tengo que explicar lo que es una celda electroquímica. Una celda electroquímica sencilla sería una celda que está compuesta de un ánodo donde se llevan a cabo procesos de oxidación. No, de un ánodo que está polarizado positivamente, de un cátodo que está polarizado negativamente. Ahora, esos electrodos están sumergidos
en una solución, en esta solución. Y esa solución va a tener el solvente, que en este caso sería agua, y los aniones junto con los cationes, ¿no? Bueno, estos materiales que estoy llamando electrodo pueden ser metales, pueden ser carbono, pueden ser polímeros, pueden ser cerámicos, o pueden ser minerales, donde me interesa estudiar la disolución tanto de los minerales como los metales. Todo eso puede ser estos que son los electrodos. Bueno, los electrolitos, el electrolito pues es la solución que contiene el agua más sales y o ácidos y o bases. Pero el electrolito también puede ser un electrolito sólido y eso se le conoce como sales fundidas. Bueno, no solamente las soluciones acuosas son de interés cuando hay procesos de transferencia electrónica, sino las soluciones no acuosas, porque me incrementan los límites de evolución de hidrógeno y de oxígeno. Por ejemplo, para este proceso, que sería, este es un proceso de reducción. La reducción de aluminio a aluminio sólido, eso no lo pueden hacer en medios acuosos, lo hacen en soluciones no acuosas. Y hay diferentes tipos de soluciones acuosas porque hay diferentes tipos de solventes y combinación de solventes también. Pero de los más usados o más estudiados, los solventes metanol y los solventes acetonitrilo son de los más estudiados. En el caso particular del aluminio, a nivel industrial, también el aluminio se obtiene a través de electrowinning, pero no se hace en medio acuoso, se hace en medio no acuoso. ¿Por qué? Porque así evitamos dos reacciones que, dependiendo qué es lo que estemos haciendo, pueden ser consideradas parásitas. Pero esas reacciones que tienen, que es la evolución de hidrógeno y la evolución de oxígeno, son dos reacciones que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta para construir un diagrama de los que se conoce como potencial contra pH. En los minerales, esos límites nos ayudan mucho porque si ustedes hacen una lixiviación con un agente oxidante, se le conoce como lixiviación oxidativa, pues entonces ustedes pueden llegar a oxidar el agua que lo oxidan, no estoy escribiendo la reacción electroquímica completa, y la pasan a oxígeno. Si lo que ustedes están haciendo es una lixiviación reductiva, o sea, una lixiviación con un agente reductor, pues entonces pueden formar hidrógeno, que sería agua, se reduce y pasa a hidrógeno. Bueno, entonces fíjense que ya estoy hablando aquí de dos reacciones que van a ser mis límites, ya sea en medio acuoso y en medio no acuoso. Y ejemplos hay muchísimos ahí. Bueno, para estudiar esta celda electroquímica, aquí a través de la solución va a circular una corriente eléctrica y la corriente va a pasar gracias a los iones y se les conoce como corriente iónica. Es una corriente que pasa iónicamente en el electrolito y es debido al movimiento de la difusión y de la migración de los iones. Ahora, esta corriente que pasa aquí en la solución, aquí, en esto que estoy coloreando, hay una interfase. Aquí se da la reacción electroquímica o reacción de transferencia electrónica. Aquí, como está polarizado con un signo positivo, generalmente se le llama ánodo, pero puede ser que los corrosionistas le llamen cátodo. Ajá. No puede ser, le llaman. Y aquí está polarizado
negativamente. Y entonces se le llama cátodo porque entonces aquí habría procesos catódicos. ¿Y dónde? Aquí. En todo lo que está en contacto con la solución, allí habría esa reacción electroquímica y sería una reacción de reducción. Entonces aquí podemos poner una reducción y una oxidación. Un buen ejemplo de cómo interfieren esos límites en los procesos hidrometalúrgicos es, por ejemplo, en el electrowinning de metales. Ahí, si el medio es muy ácido, entonces antes de que, y entonces sería un proceso de reducción, antes de que reduzcan el agua, si es un medio muy ácido, los protones son los que se reducen. Los protones se reducen o reciben electrones para formar hidrógeno gaseoso. Es una reacción parásita. Otro buen ejemplo de esto, de conocer los límites de O2 y de hidrógeno, es cuando quieren utilizar un agente oxidante para alcanzar un valor de energía para que haya esa transferencia de electrones. Eso se le llama potencial. Esto ya lo vieron en esta activa 2, el potencial de la solución. Entonces, por ejemplo, también inclusive este tipo, digamos, de esquemas pueden utilizarse en la flotación de los minerales para estudiar de manera indirecta qué tipo de productos sobre la superficie de los minerales se forman para cambiar las características superficiales y que el mineral se vuelva hidrofóbico y flote o se vuelva hidrofílico y se deprima. Son reacciones electroquímicas, bueno, se inducen procesos de oxidación y reducción, donde hay intercambio de electrones y se forman esas especies. ¿Okay? O luego esas especies interfieren con la absorción sobre la superficie del mineral del colector, que es el que hace que se vuelva, digamos, esa interacción. Es una interacción, la colita sale hacia afuera del colector y eso se convierte hidrofóbico, que es afín a las burbujitas que son una superficie hidrofóbica, se pegan y entonces es por eso que flotan, ¿de acuerdo? Entonces todo esto se puede estudiar por métodos electroquímicos. Bueno, hay algo que tenemos que ver, que tiene que ser con potenciales. A ver, yo creo que aquí es una buena oportunidad. Esto está muy bien, pero aquí buena oportunidad de ponerles un ejemplo de mis estudiantes. A ver, vamos a ver. Vamos a aprovechar. A ver, déjenme ver. ¿Quién está haciendo eso? Vamos a ver. A ver, documentos, artículo, fecha de modificación. Por ejemplo, esto es un sistema, un equilibrio, en donde tienen cobre y hierro, y donde el primero es el cobre como el principal elemento y el segundo es el hierro como principal elemento, y ese es para la calcopirita. Entonces, estos, vamos a ponerlos aquí como ejemplos. Esto lo hizo mi estudiante de doctorado. Y estas líneas, esta es la evolución de oxígeno y esta es la evolución de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí uno puede ver que para que la calcopirita se reduzca a cobre metálico, primero voy a tener la evolución de hidrógeno.
Entonces es una barrera natural, entonces eso va a ser difícil, pero no imposible. Eso es desde el vista termodinámico, y eso sería para generar cobre metálico a partir de la calcopirita. Y si ahora vemos para el hierro, miren qué hermosos diagramas. Fíjense, para el hierro, aquí está la calcopirita. Ajá. Entonces, la calcopirita, pues para reducirse, pues no, miren, está por abajo de la línea de evolución. Ujú. Aquí están. Entonces, esos límites son bien importantes para los sistemas hidrometalúrgicos porque nos van a permitir visualizar, pues, las barreras, así se le conoce, barreras para que se lleve a cabo una transferencia de electrones. Eh, Creo que por aquí tiene, eso es para la calcopirita y este es para la molibdenita. Ella está estudiando la flotación de minerales y lo que quiere ella es proponer qué especies se forman si esos minerales se oxidan superficialmente. A qué valor de potencial se oxidan y las especies que se estarían formando. Muy interesante esto que está haciendo Araid, de tesis de doctorado. Pero se las pongo como ejemplito y lo pongo en el canal de Teams. Otro que sería muy interesante de ver sería el del hidrógeno, uno de un proceso electrowinning. Déjenme, tengan un poquito de paciencia. Ah, no lo tengo. A ver, déjenme ver dónde está mi disco. Bueno, prometo que se lo subo. A ver, ¿dónde estaría eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Eso lo hizo, ya me acordé, esta niña Graciela. Pero si no, otro que tenga yo de mis estudiantes. Diagramas de zonas de predominio. Vamos a ver. Pero uno que sea, porque yo hago procesos electroquímicos avanzados, que son más aplicados como para el tratamiento de fluentes que como una técnica hidrometalúrgica para obtener un producto de valor, ¿no? La verdad, pero el electrowinning sí es un proceso hidrometalúrgico muy demandado. Pero en México, por ejemplo, el cobalto no se recupera así, aunque se puede recuperar, al menos en México no se recupera por métodos de electrowinning. Se recupera zinc, se recupera cobre, zinc, cobre, plomo, cadmio y nada más, porque en México, hasta donde yo sé, el aluminio me parece que no. Déjenme ver si, no, también, es otro de mis estudiantes, un estudiante que evalué. Voy a poner otro y lo voy a meter aquí, y el asunto es que van a ver ustedes cómo siempre esas líneas son nuestros límites. Ah, de Susana, no, Susana Zoraida, ¿dices? Susana Zoraida hizo dinámica de fluidos computacional, no hizo procesos hidrometalúrgicos. Ella hizo como esto que vimos de los métodos Euler y Euler-Lagrange. Ella lo hizo para sistemas líquido-gas. Sí, ya lo hizo para sistemas líquido-gas. A ver, Víctor no está haciendo procesos hidrometalúrgicos. Andrea todavía no llega a eso. Omar tampoco llega a eso. Pero les subo un diagramita, ¿no? Ahí están los ejemplitos. Ahora, estos ejemplitos me permiten recordarles que este es un potencial, ¿de acuerdo? Y que en función del potencial y del pH es que van a tener una formación de especies. Y a lo mejor aquí, si puedo traer a colación el siguiente, vamos a ver, eso lo publiqué en el 2010, creo. A ver, eso lo publiqué en el 2010.
No, son diagramas de especiación que también son muy útiles para los procesos hidrometalúrgicos, pero ahorita no me voy a meter con eso porque creo que no, aquí no hicimos de diagramas de potencial contra pH. Esos y luego métodos. Bueno, pero para definir ¿qué es el potencial? Vamos a empezar con potencial de equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes potenciales. Está el potencial de equilibrio, el potencial a circuito abierto. Está lo que es la definición de sobrepotencial y está la definición de lo que es potencial mixto. Hay más potenciales, pero para un proceso hidrometalúrgico me voy a quedar con eso. Bueno. Uno ya comienza a ver que va a haber una diferencia de potencial entre el potencial interno de fase del sólido y el potencial interno de la fase de la solución. ¿Cómo llego a integrar esos términos? Bueno, hay algo que se llama potenciales electroquímicos. Y el potencial electroquímico es la letra Nu con una tilde, subíndice I. Ese es un potencial electroquímico y tiene dos contribuciones. Una contribución que es química y una contribución que es eléctrica, porque es el que me ayuda a definir para los iones. Esa contribución química es producida por el medio químico en el cual se encuentra la especie y es la misma en fases de la misma composición química. Y la contribución eléctrica depende de la condición eléctrica de la fase y phi es el valor asociado. Entonces, depende de la condición de fase para el sólido, que aquí voy a tener un phi, y de la condición de la fase de la solución, que voy a tener otro phi. Entonces, el potencial electroquímico para la fase alfa. Esta fase alfa, chicos, está muy grueso esto. Esa fase alfa va a ser, puede ser un sólido, puede ser un gas, puede ser un líquido y puede ser un acuoso. ¿De acuerdo? Entonces, pongámonos de acuerdo. El sólido lo voy a hacer con la letra M. O sea, cuando yo escriba, por ejemplo, aquí, el potencial electroquímico de la fase I, M. Quiere decir que es una fase sólida. Y le pongo M porque viene desde la definición de los electroquímicos, que es un metal conductor, pero en realidad puede ser un metal conductor, puede ser un carbón, puede ser un polímero, puede ser un mineral, puede ser cualquiera que esté en fase sólida. Si escribo gas, ahí sí voy a dejar la G. Pero recuerden que un gas puede entrar en agua y entonces tienen ustedes el gas dentro del agua, como por ejemplo, ¿quién? El oxígeno gaseoso, si ustedes lo meten al agua, se dice que lo que tienen es O2 en fase acuosa. Son los equilibrios de Henry. A través de la ley de Henry, ustedes pueden determinar cuánto de ese gas va a estar dentro del líquido, que es agua, pero se dice que es O2 acuoso. Y ese es el agente oxidante más barato que tenemos en un proceso hidrometalúrgico. Bueno, siguiendo con esto, líquido lo voy a tener que escribir como una L de liquid. Y el acuoso lo voy a escribir como una S de solution. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que nos pongamos de acuerdo en cómo voy a escribir las fases donde esté la especie a la cual voy a hacer mención. Repito, sólido,
Puede ser un mineral, puede ser un metal, puede ser un carbono, puede ser un polímero, puede ser un cerámico. Pero lo vamos a utilizar como M mayúscula para cuando yo hable de alfa, que es la fase. Líquido será una L. Gas será una G, pero hay veces que, no hay veces. Los gases tienen una constante de Henry, la cual les permite a ustedes calcular la composición, la fracción mol IO, la concentración IO, la presión dentro de la solución, que alcanzaría el gas. Evidentemente que estoy hablando, me estoy suscribiendo totalmente a soluciones acuosas, a agua. No voy a tocar medios no acuosos. Entre ellos está el oxígeno que es un agente oxidante que utilizamos mucho. Está el CO2, que después se pasa. El CO2 inmediatamente, bueno, no inmediatamente, existe un equilibrio con respecto al pH para formar ácido carbónico y después el ácido carbónico da lugar a los carbonatos. Está también el nitrógeno, pero el nitrógeno tiene una solubilidad más pequeñita, pero puede estar también en agua. Está el monóxido de carbono, un poquito menos, ¿no? Está el aire, pues el aire que va a contener oxígeno y nitrógeno también tiene una constante de Henry. Y así hay varios que ustedes podrían estar interesados. Y entonces, cuando esos gases están dentro de ese medio de agua, se escribe AC, que es acuoso. Y para los acuosos voy a utilizar la letra S, que es S de solution. Perfecto. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, el potencial electroquímico va a tener dos contribuciones. Una contribución, como dice ahí el apartado, química. Ahí está. Y una contribución eléctrica. Esta contribución eléctrica depende del potencial de la fase. Y nuevamente voy a utilizar lo mismo, ¿no? Una M, una G, una L o una S para los acuosos. Bueno, esta parte que tienen aquí, que es potencial químico, se compone a su vez de dos fases. Bueno, perdón, dos términos. El primer término sería el potencial. A ver, potencial químico estándar de la especie I en la fase alfa. Anótenlo, por favor, porque luego manejo los términos, los cambio, ¿no? Pero lo correcto es potencial químico estándar o en condiciones estándares de la especie I en la fase alfa. Ok. Más R, que es la constante de los gases. La T es la temperatura del sistema o de la fase en temperatura absoluta. Logaritmo natural de la actividad de la especie I en la fase alfa. Buen momento para decirles que aquí tenemos o vamos a considerar la actividad de I en el sólido, la actividad de I en el líquido y la actividad de I en el gas y la actividad de I en el acuoso. Y tienen diferentes definiciones, pero la actividad del componente I en la fase sólida lo vamos a considerar 1.0. La actividad de I en la fase líquida también lo vamos a considerar igual a 0. A 1, discúlpenme ustedes, a 1. Y la actividad de I en el gas será igual. Esto es la letra, me parece, Fi, es otro tipo de Fi.
La letra, a ver, otra vez. Otra vez. Es que en química se utiliza la que estoy utilizando para el potencial. Ok, disculpen ustedes. Es la letra griega, Barfi, Barfi, Barfi. La letra griega Barfi. Bueno, esta letra griega es la letra griega Barfi, subíndice I, y ese será el coeficiente de fugacidad del componente I en la fase gaseosa por la presión parcial del componente I entre una presión estándar. Las presiones estándares es un bar, ¿de acuerdo? Entonces, esta letra Barfi es coeficiente de fugacidad. Bueno, y para el acuoso, gamma subíndice I se le conoce como coeficiente de actividad, y luego, por la concentración de I en mol sobre litro entre una concentración de referencia. No voy a abundar en este, pero hay diferentes escalas para calcularlos. Aquí la escala a la que me quiero referir es a través de, se dice que es en escala de concentraciones molares, mol sobre litro. Hay también en escala de concentraciones molales, mol sobre kilogramos de solvente, y también hay en escala de fracciones mol, por ejemplo, a través de la ecuación de Margules, y las fracciones mol, pues son adimensionales, ¿no? Las fracciones mol. Bueno. Ahora, el último término, que es el término eléctrico, este es la carga eléctrica de la especie por la constante de Faraday por el potencial interno de la fase alfa. Bueno, esta Z de I, que es la carga de la especie, por ejemplo, si la especie está así, es una especie de agua. Así como está escrita, sí, no confundir la carga de la especie I con los estados de oxidación. Los estados de oxidación es aquí un -2, aquí es un +1, y la suma algebraica es +2 y -2, y esto es igual a 0. Entonces, esta especie está escrita en su forma eléctrica neutra, así como también esta especie, así como 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 esta especie y así como esta especie. Están en diferente fase, ¿no? El agua está en fase líquida, el amoníaco puede estar en fase gaseosa o en fase acuosa, el hidrógeno puede estar, no está en fase acuosa, el hidrógeno puede estar en fase gaseosa, el oxígeno puede estar en fase gaseosa, en fase acuosa, el bromo está en fase líquida, el yodo está en fase sólida, el aluminio está en fase sólida y el cobre está en fase sólida a condiciones estándares. Bueno, y estos son ejemplos de especies eléctricamente neutros, que todos tienen estados de oxidación. Este es un 0, 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 este sería un -2, este es un +1, este sería un -1 y este sería un +3. Las especies que tienen carga o que no son eléctricamente neutras serían las siguientes. Aquí, el estado de oxidación del hierro y la carga del hierro es la misma. Pero, por ejemplo, el nitrato, la carga de ion es -1 y los estados de oxidación serían -2 por 3, -6. Y el nitrógeno es con +5, porque +5 menos 6 les da -1. Entonces, no confundan los estados de oxidación con las cargas de los iones. Para estos elementos sencillitos,
que no están combinados con otro elemento, ahí sí, los estados de oxidación y las cargas son lo mismo. Pongo otro ejemplo que nosotros utilizamos mucho. El cianuro, la carga del ion cianuro es -1, la carga del ion cianato es -1, pero los estados de oxidación son distintos. Ajá. Entonces, este es la carga del ion. Hay que fijarnos en el ion. Por ejemplo, en los ejemplos que tiene Araid. Vean esta especie, la del molibdeno. Ajá. Es la carga del ion, que es molibdeno 2+, pero esa sale de este es -2 por 4, -8, quiere decir que es molibdeno más 6. Estos son los estados de oxidación del oxígeno y del molibdeno. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y que pasen un excelente fin de semana. Tienen examen el miércoles.